Buenas, queridos lectores, especialmente a todos los que se sumaron últimamente, nuevos suscriptores, bienvenidos, espero no defraudar. Hoy vamos a hablar de un poco qué podemos ir haciendo en estos 2 años de espera que tenemos hasta la nueva serie del Eternauta, la segunda temporada. Y una de las cosas que podemos ir haciendo es leyendo todo lo que nos falta. O sea, si no leyeron el Eternauta original del 57, léanlo. Y si no leyeron el segundo Eternauta del año 76, también léanlo. Porque muchas veces por ahí les cuentan o les dicen que no es tan bueno, que es muy menor al primero, que es un panfleto de un Oesterheld con el cerebro lavado por los montoneros y nada que ver. Es verdad que es un Oesterheld mucho más consustanciado con la causa de los montoneros, pero es un libro estremecedor. El Eternauta 2 es fantástico si lo sabes leer del modo correcto, teniendo muy en cuenta el contexto en el que se hizo, lo que está contando, lo que significa cada cosa que hace el Eternauta en ese libro, es muy importante en relación a lo que estaba haciendo el propio Oesterheld en su vida real. Así que no voy a andar anticipándome, vamos a ir viendo de a poco de qué se trata y por qué tiene mucho que ver con la serie de Stagnaro. Para mí tomaron varias cosas de ahí. Vamos a ir viendo poco a poco a qué me refiero. Por un lado, la edad, ¿sí? Esta cuestión que se discutió bastante de por qué Juan Salvo tenía 60 años, ¿no? Que es la edad que tiene Darín. Bueno, es un poco la edad que le podemos llegar a atribuir al Juan Salvo del Eternauta 2. Que no es joven, que está bastante más envejecido, una edad parecida al Juan Salvo que recién llega y se sienta con Oesterheld en el primer libro, que está mucho más viejo. Y además también es la edad exacta que tiene el propio Héctor Germán Oesterheld cuando inicia su protagonismo en el Eternauta 2, porque los dos protagonistas van a ser el propio Oesterheld y Juan Salvo, mano a mano, codo a codo. Y en ese momento, Germán Oesterheld tenía 60 años, la misma edad que Darín cuando hace el Eternauta. Así que esa es una primera cuestión. Esta escena de Darinauta viéndose a sí mismo cuando estaba combatiendo Malvinas es súper clave para entender a qué me refiero con esto de que puede haber una influencia clave del Eternauta 2 en la serie. ¿Qué es esto? ¿Es un recuerdo? ¿Es un sueño? ¿Es un flasheo? Vamos a ver con el tiempo. Al final de todo este video yo voy a dar mi propia versión, que es un poco peligrosa porque creo que se puede llegar a ser el final de la serie o una parte importante de la serie, así que solo lo voy a decir en el final del video para los que se van a bancar todos los spoilers que hay en el medio. No se preocupen que los spoilers que hay en el medio voy a avisar, voy a decir spoiler, spoiler, así que si quieren seguir viendo, sigan y si no, paran. Voy a avisar, pero al final de todo voy a dar mi propia versión de qué creo, cómo va a ser el final de la serie y al mismo tiempo les voy a mostrar unas páginas del Eternauta que nunca vieron. Se los prometo, porque yo solo la vi. Y ya van a entender por qué. No estoy mintiendo, no es clickbait. Ok, vamos con el Eternauta 2. El Eternauta 2, como les decía, es súper clave para la historia que estamos contando el día de hoy. Es estremecedor, es duro, y para eso tenemos que tener en cuenta cómo era la historia, cómo es la historia de la familia Oesterheld desde que termina de publicarse el Eternauta 1, en Editorial Frontera, el año 59, qué pasó en los 60 y en el medio, hasta que empieza a publicarse el nuevo Eternauta, el 2, y cómo se produce el cambio ideológico del propio Oesterheld, que pasa de ser un antiperonista, desarrollista, que no estaba tan metido en política, a ser un militante montonero. ¿Sí? Es un montón, es un cambio muy drástico, muy grande, y que sorprendía a propios y extraños, por ejemplo a su esposa, a Elsa Sánchez de Oesterheld, que no va a entender ese cambio ideológico del esposo y va a terminar separándose, ¿sí? Para cuando Oesterheld entra en la militancia más fuerte, ya clandestina, de montoneros, estaba separado de Elsa, un poco por este tema. Y ella siempre le va a recriminar, y esto me lo dijo a mí, que él no hubiera hecho nada por rescatar a sus hijas. Todo lo contrario, se unió a ellas y emprendió la misma lucha, ¿no? Y cómo no fue, y la sacó, incluso me decía tipo, bueno, hacelo vos si querés, hace vos tu lucha, pero con las nenas no, tipo, sacalas de ahí. Cosa que después el propio Germán no hizo, sino todo lo contrario. Y mucho de la forma, o sea, la contestación que podría haberle dado Héctor, que no la sabemos, para mí está en los diálogos del propio Héctor en el Eternauta 2. Gran parte del Eternauta 2 yo creo que es una contestación a Elsa Oesterheld.
de por qué está haciendo lo que hace y por qué acompaña a sus hijas en ese destino de lucha, de un sacrificio, de un martirio, por una lucha y una causa. Vamos a ver por qué lo digo, y un poco por eso es que vamos a decir que es tan estremecedora la historia del Eternauta 2. No es menor tampoco el papel de Francisco Solano López, el dibujante original del Eternauta, porque él también está metido en esto, ¿no? Y 16 años después, volver a hacer el Eternauta con un guión muy distinto al original, con el que él no estaba de acuerdo, y le generó muchas rispideces con el propio Oesterhel, que le decía: yo no quiero hacer esto, no estoy de acuerdo con esto, y eso lo tuvo que negociar un montón Oesterhel para poder terminar la historieta, pero incluso muchas veces por ahí no sabemos si no cambió cosas, que hubiera sido todavía más drástico el Eternauta 2 sin la intervención de Solano. La verdad que no lo sabemos. Sí me contó eso a mí Solano, de las veces que él le decía al propio Germano Oesterhel: no estoy de acuerdo con esto, no quiero dibujarlo, y bueno, había una discusión ahí de por medio. Yo lo conocí a Solano López en los 90, en los eventos que hacíamos con la Asociación de Historietistas Independientes y después con la productora, que era una editorial independiente que teníamos con varios más. Muchos de los miembros que la formamos están ahí en la primera foto. Ahí está Ángel Mosquito, Joc, Carlitos Saón y Iván Lonsakov, que era un amigo cordobés, junto al gran Solano, ¿no? Y yo ahí abajo con cara de bobo. Después, años más tarde, casi unos 10 años más tarde, tuve la suerte de que, con el primer libro que publiqué acá, que era La Bruja de Bertolt, ganar uno de los premios, de un premio que se llamaba Solano López. Y lo daba el propio Solano, que está ahí atrás, y Elsa Oesterhel, que yo ya la conocía de antes, como conté en el video anterior, que si no lo vieron, véanlo. Y los dos me dieron el premio de sus manos, lo cual para mí fue un gran honor. Lamentablemente este premio después se dejó de dar, nunca más se dio. Fue la única edición del premio Solano López. Acá volvemos al año 76, que es cuando Héctor ya emprende su, digamos, campaña montonera y se mete a full con lo que es la militancia. Y él tenía dos amigos con los que circulaba e incluso militaba, que era Gabriel Solano López, el hijo de Francisco Solano López, que ahora vive en España, también guionista de historietas, y Ricardo Barreiro, uno de los grandes nombres del guión de historietas en Argentina, ¿no? Por ahí uno de los dos, tres más grandes, a quien también conocí en los 90, pero no tengo foto en este caso. Y ellos tres eran un grupo de amigos. Por ejemplo, fueron juntos a recibir a Perón a Ezeiza, ¿no? Todo esto me lo contó el propio Ricardo Barreiro. Y para el año 75 tenían planes de hacer una editorial nueva, como había sido Frontera, para poder contar sus historietas revolucionarias, ¿no? Con los mensajes que ellos querían dar. Y de ahí salieron estas dos, que es el Eternauta segunda parte y Bárbara. Obviamente después nunca pasó esto de hacer la editorial, y directamente fueron a Record, que era la editorial que los publicaba en ese momento, en la revista Scorpio, y ahí se empezó a serializar estas dos historietas. Bárbara, con mucho más contenido de izquierda, porque Ricardo Barreiro no era peronista en sí, sino que era más bien de izquierda, y el Eternauta 2. Y acá empezamos con los spoilers. Acá lo que voy a spoilear es el primer libro del Eternauta, ¿sí? El año 57. O sea que si no lo leyeron y no saben cómo termina, pueden dejar de ver acá, leer el libro y después siguen viendo el video. Ahora, si no les importa demasiado este spoiler, sigan mirando. Medio que voy a spoilear algo que todo el mundo sabe, ¿no? Que es por qué se llama el Eternauta, es porque termina viajando por el tiempo. Entonces, es un poco cómo es que termina viajando por el tiempo. No arranco en sí de cómo se pierde, así que no es tan grave el spoiler. Pero sí arranco cuando él está de regreso, o sea, vuelve después de todo su relato a pensar en dónde está, en la casa del propio Héctor, y dice: pará, ¿usted dijo que estamos en el año 59? Sí. Eso quiere decir que Elena y Martita están vivas, y sale desesperado a buscarlas, porque es lo que estuvo buscando durante todo su viaje por la eternidad, ¿no? Entonces recién ahí, después de contar toda su historia, cae en cuenta y dice: ah, pará, este es mi objetivo actancial de toda la vida, ¿no? Estoy buscando a Elena y Martita. Y ahí cuando dice: viven acá a 2 cuadras encima. Así que pega la vuelta a la esquina, se encuentra Martita, papito. El propio Héctor, que está ahí dibujado, dice: pero está el otro Juan Salvo ahí, el del año 59, se va a encontrar consigo mismo, ¿no? Entonces, como, ¿qué va a pasar? Pero cuando llega, hay un solo Juan Salvo. Y de hecho, la Elena le dice, la esposa:
creí que no volvías más. Tanto tiempo te llevó ir a buscar el diario. Como que el Juan Salvo del 59 salió a buscar el diario, tardó un poco más de lo acostumbrado y vuelve como fusionado con el Juan Salvo que viajó por el tiempo y estaba más viejo. Hay una fusión ahí de los personajes misteriosa, ¿sí? Recuerden eso. Hay una especie de fusión de los dos Juan Salvos y además este nuevo Juan Salvo no recuerda todo lo que le acaba de contar, ¿no? Este señor viene contigo, por encima hablan de tú en este Eternauta. No lo sé, le dice, no se acuerda. Y ahí le dice Juan Salvo con toda seguridad, hace media hora que salió a buscar el diario, nada más. Y listo, ya está. No se acuerda, se olvidó de todo, no se acuerda que era viajero por el espacio-tiempo, de la levada mortal, ni los manos, ni los sellos, ni nada. Se olvidó de todo. Personaje que se fusiona y se olvida de lo que le pasó. Retengamos esos dos conceptos porque al final de todo van a tener mucho valor. Bien, en la última página del Eternauta, que es esta, vienen Favali, Polsky, que está vivo todavía, porque aparte todo lo que pasa de la nevada es en el año 63, o sea, todo esto pasa antes de la nevada, 4 años antes, o sea que están todos vivos. Germán los ve llegar, a los que van a jugar al truco, y se queda diciendo, tengo 4 años para evitar el horror, para avisar lo que va a pasar, por lo menos para prevenirnos. Y la forma que tengo de hacerlo es empezar a contar la historia que me dijo el Eternauta. O sea, hacerle la propia historieta. Lo cual es muy raro porque la arranca en el año 57. Pero acá recién en el 59, el Germán dibujado dice, voy a empezar a contar la historieta. ¿Se entiende? Hay algo raro ahí. De que, bueno, se entiende como recurso de guión, pero si uno se pone estricto en los tiempos, y en realidad tendría que haber pasado todo esto en el 57. Pero bueno, no. Y está la famosa frase de ¿será posible que todo esté por pasar otra vez de alguna manera o que todavía no pasó? Y acá es, con ese final, es el que va a retomar en el Eternauta 2 Oesterhel, con Germán ahí afuera mirando el nuevo partido de truco y diciendo ¿qué puedo hacer para evitar o por lo menos avisar? Y está pensando en ponerse a escribir el Eternauta, el 1. Y acá es importante entender lo que yo les decía. Si van a encarar la lectura del Eternauta 2, es importante hacerlo con el contexto. O sea que al mismo tiempo deberían estar leyendo Los Oesterhel, el libro, que es muy bueno, de Nicolini y Beltrami. Y si no quieren leer el libro, por lo menos miren, y también, la película Chegeo que está en YouTube para ver gratuitamente, porque es toda la historia de la militancia de Oesterhel con entrevistas a los que fueron sus compañeros de militancia, una película de fines de los 90 que es mortal a nivel, los datos que tira son increíbles, ¿sí? Entonces, si hacen todo el combo de entender la historia biográfica de la familia Oesterhel y del propio Héctor y sus hijas, y leer el Eternauta, ahí tienen un combo mega explosivo, van a llorar así con 2 chorros de soda de cada ojo. Es muy estremecedor. Si vamos de regreso, o mejor dicho, al principio del Eternauta 1, vamos a ver que está el propio Oesterhel que se junta con ahí en la calle, ¿no? Fíjense que está vestido igual. Habla, entra a la casa, trata de avisarles lo que va a pasar y les dice, pero no, quédese tranquilo, ¿no ves que estamos en 1959? Le dice Favali, ¿no? Y dice, sí, ya lo sé. Y dice, yo mismo voy a publicar la aventura. Y ahora le dice, hice publicar la aventura. Lo cual es muy raro porque no hizo publicar nada. Si acaba de enterarse la historia del Eternauta, ¿no? Tendría que empezar a escribirla en ese momento. Pero le dice, hice publicar la aventura. Y eso es porque ya acá vemos antes, apenas arranca la historia, que ya está flasheando con el tiempo, ¿no? Y fíjese que dice 59, 70, 76. O sea que de alguna manera el personaje Oesterhel flashea con el tiempo. De alguna manera le entra toda la historia del Oesterhel real, que sabe que publicó la historieta varias veces, y lo dice en el año 59. Yo mismo publiqué la aventura. Y ahí el mismo duda. Yo mismo, ¿de qué estoy hablando? ¿De dónde me viene esto que estoy diciendo? Si claro, si el personaje ese todavía no lo vivió. Lo sabe el Oesterhel real, no el dibujado. Bueno, este tipo de juegos de realidad y ficción hay un montón con el Eternauta. Es un barullo, un quilombo infernal maravilloso que a mí me influenció mucho y hasta el día de hoy sigo haciendo juegos de realidad y ficción entre personajes y realidades y cosas. En fin, todo el tiempo va a tener estos flasheos parecidos a los que tiene Juan Salvo. Otra cosa que es propia del Eternauta 2 y que está en la serie de Estañaro, los flasheos con, veo el pasado, veo el futuro.
Y ahí les cuenta todo y le dice, usted va a ser el Eternauta. Y le pregunta, ¿y qué le hizo publicar la aventura? Cosa que, no sé, o sea, sabe por los flasheos, ¿no? Pero todavía no la hizo la historieta. Estamos en un mundo donde el Eternauta, libro del año 57, no existe. En fin. Y dice, la publiqué 2 veces como revista y una vez como libro en 1976, que es el año corriente. El libro donde está el famoso prólogo. Otra vez tiene los flasheos, piensa que está loco, ¿no? Es todo un gran quilombo. Y si están confundidos a este momento, yo también, ¿eh? Estamos todos confundidos. Está confundido el personaje, el oeste es real, yo, vos, estamos todos confundidos. Pero bueno, es esta gran mezcla de tiempos que va a ser todo el tiempo el Eternauta. Finalmente le dice, bueno, tranquilicemos, no, faltan 4 años para esa supuesta invasión que usted dice que va a haber, la nevada mortal. Juguemos partido de truco. Es la misma guardilla. Y ahí el propio Germán va a empezar a decir todo el tiempo, che, así empieza el Eternauta. Tipo, me da un poco de miedito. Pero sin embargo se va a copar en jugar y de repente va a haber otro fenómeno extraño en el exterior, pero en este caso no es una nevada mortal, sino empezaría de vuelta el Eternauta, sino algo más raro. Y ahí el Eternauta, mire la cara rara que pone, ¿no? Juan Salvo, ya también otra vez envejecido, y dice, es algo mucho peor. ¿Cómo sabe? Misterio. Va a estar la casa famosa de Juan Salvo en el medio de una especie de terreno baldío que es una Buenos Aires del futuro. O sea, Vicente López del futuro. Totalmente arrasada por explosiones atómicas. No sabemos por qué ni cómo, pero esto es después de todo lo que pasa en el primer libro, ¿no? Años más tarde, bastantes años más tarde, tipo por ahí un par de siglos más tarde. Se preguntan por Favali, Polsky y los demás que estaban con ellos en la casa, pero extrañamente desaparecen, porque sí. Y ahí empiezan a decir, bueno, vamos a ver qué onda lo que está afuera. Y acá no voy a contar todo, pero todo el tiempo aparecen los flasheos, ¿no? Del paso del tiempo, y de alguna manera Germán ve todos los eventos que pasaron desde el 59 en adelante hasta el momento que está pasando esto nuevo del Eternauta, ese lugar arrasado. Entonces se puede ver que pasan los años 64, 69, llega el hombre a la luna, ¿no? Noticias que él se acordaba. En el 76 hay una figura acá, como en siluetas de militares, ¿no? Es como el único referencia que hay a la verdad política del momento. Vilas, Susana Jiménez con Monzón, ¿no? Como coordenadas de la época, y después ya para el año 2000, una plataforma de petróleo, ¿no? Como que ahí ya no sabe, entonces tira alguna. Y acá empieza lo que él realmente va a querer contar el Eternauta 2, ¿sí? Van a salir a buscar pertrechos, provisiones, a ver qué pasa, se hacen unas armas improvisadas con unos arcos y flechas, pero acá es la historia que él quería contar, que es Germán junto a Juan Salvo, los dos full combatientes, vestidos de soldados, que van a tener que pelear codo a codo, que era exactamente lo que estaba viviendo Oestergel en ese momento, que tenía armas, que estaba con los montoneros, que se estaba ocultando y estaba militarizándose de alguna manera, ¿sí? No por los militares de la Junta Militar, sino por la forma militar en que se organizaban los propios montoneros, que no dejaban de tener un entrenamiento militar. Y acá van a aparecer lo que se llama la gente de las cuevas, que son como los buenos o el equivalente al pueblo, ¿no? A la gente, a los que ellos van a tratar de proteger. Por un evento así de que aparece un Gurbo de repente, una cosa medio random, otra vez van a desaparecer Elena y Martita, que están medio para desaparecer todo el tiempo, ¿no? Siempre están para ir a buscarlas en algún momento del Eternauta. Bueno, están acá esta gente, las de las cuevas, y se van a presentar. Ahí es cuando ven que el Gurbo destrozó toda la casa y desaparecieron Elena y Martita. Aparecen unos especie de humanos con cara fea que se llaman los zarpos, que van con armas, con 9 milímetros, y matan a la gente de las cuevas que tienen arco y flecha. Estos zarpos serían como una especie de colaboracionistas de los sellos, algo así. Las metáforas después con la realidad del momento, qué sé yo, podrían ser un grupo de tareas, no sé la verdad. Él va a tener entonces la posibilidad de pelear, ¿no? Contra estos zarpos, tirarle flechas, salvar a los propios, y todo el tiempo los otros se van a estar riendo de que él es un viejo de 60 años tratando de pelear,
¿no? Porque era lo que le pasaba al propio Oesterheld, que él era un señor de 60 años tratando de hacerse el subversivo, ¿no? De ir con armas, boina, hacer escaramuzas, y estaba grande para eso. Y todo esto, todo el tiempo él está contando su situación real, biográfica, en la historieta. Algo raro es que cuando finalmente rescata a Elena y Martita, las encuentran, ellas abrazan a Germán en vez de a Juan Salvo. Una cosa muy rara. Lo habían conocido apenas hacía 5 minutos jugando al truco, ¿sí? En la calle. Hacía media hora que lo conocían. Pero ahora, apenas la recuperan, no saludan a Juan Salvo, que es el papá de Martita y el esposo de Elena, sino a Germán. Otra vez se puede llegar a interpretar un montón de cosas acá, ¿no? Va a aparecer un personaje que no es para nada menor, que es María. María es una de la gente de las cuevas, una chica joven, que acá aparece como hija de un tal Biwa. Lo cierto es que María, por lo que yo sé, era el nombre de guerra de una de las hijas de Oesterheld. Y si sabemos lo que es la historia trágica, biográfica de toda la familia, sabemos que las 4 hijas van a terminar siendo desaparecidas por la dictadura militar y sus maridos. Y para mí en María, en este personaje, está un poco encapsulada toda la figura de las hijas, ¿sí? Aunque era una en especial, y no todas habían desaparecido para cuando él hace esta parte de la historia, es un poco la idea o la representante, la metáfora de las hijas y su lucha militar, o su lucha montonera, dentro del Eternauta. Y él va a estar como muy especialmente como preocupado por lo que le pase a María, así como Juan Salvo estaba preocupado por el de Martita. Acá todavía Juan Salvo es bastante humano. Por ejemplo, él le dice que quiere evitar masacres inútiles a la propia María. Y van a empezar con las peleas y la guerra contra los manos que están dando vueltas por ahí y que tienen bajo su control a estos zarpos, a estos seres humanos, pero medio modificados, medio malignos, que luchan contra la gente de las cuevas. Y acá Germán se empieza a dar cuenta qué tan resuelto a morir está Juan Salvo, ¿sí? Este Juan Salvo que ya no se parece al tipo que estaba en la casita de Vicente López de la Lucila, sino que se parece mucho a un nuevo Juan Salvo que sí viajó por el tiempo, o sea, un Juan Salvo más parecido al que se sienta en la silla de Oesterheld al principio del Eternauta 1. Un tipo que viajó mucho por el tiempo, durante siglos por ahí, avejentado, con experiencia, incluso empieza a tener como poderes. Y pelean contra un humano que tiene un tanque hecho de madera. Y acá se revela que lo que quieren los manos y los sellos que están por ahí en ese mundo es que la gente de las cuevas trabaje para ellos, les dé pescado, se ve que comían pescado los manos, básicamente que los explotaban. Y acá aparece un cuadrito que es, para mí, estremecedor. Es así uno de los claves, ¿no? Los cuadritos claves. Que el propio Germán dice: ¿cómo mostrarme cobarde delante de ella? ¿Sí? Si ella está peleando contra los manos y los arpos y qué sé yo, ¿cómo puedo estar yo, mostrarme cobarde si ella es tan valiente? Y yo creo que ahí se encierra en gran parte una de estas razones que podría decir Oesterheld a Elsa, de cómo no voy a acompañar a nuestras hijas, yo no puedo ser más cobarde que ella, no le puedo pedir que renuncien a la lucha, tengo que sumarme a ellas. Ellas están haciendo lo correcto, ellas son muy valientes en jugarse la vida por una causa, yo no puedo ser cobarde ante sus ojos. Entonces ahí está la forma en que el propio Germán quería ser visto por sus hijas. Y justamente eso lo pone en lugar de los ojos de María. Y acá todo el tiempo va a aparecer los rostros de la gente de la cueva, ¿no? Que están Elena Martita, familia de Juan Salvo, María, que sería representante de la familia del propio Oesterheld, y los demás, la gente de la cueva, ¿no? El pueblo, los propios. Todo el tiempo va a tener escaramuzas. Oesterheld es un tipo que pelea, acá no es solamente un receptor de la historia de Juan Salvo, ahí toma un arma, ¿no? Lo encañona al mano, trata de darle miedo para que se muera solo, participa, es un hombre de acción. Y acá me parece muy interesante, vieron lo que hemos hablado de la creación de un líder en el Eternauta 1, de cómo tienen que decidir si confiar o no en los demás, y que la confianza en el resto se construye con el tiempo, pero sobre todo a través de los liderazgos. Acá lo que vamos a ver es otra vez esa misma tesis,
17 años más tarde, mucho más extrema. ¿Sí? Acá ya los liderazgos se tienen que construir entre el maquiavelismo y la confianza en el grupo. Todo el tiempo va a aparecer, tenemos que sacrificar tropa propia, tenemos que sacrificar gente nuestra, pero todo lo vale por la causa final. Y esa es un poco la tesis desarrollándose del Eternauta 2, que es una continuación de lo del héroe colectivo, pero solo a través del liderazgo, y después cuando el liderazgo es capaz de transformar al héroe colectivo en carne de cañón. ¿Sí? O sea, esto es con todos, nadie se salva solo, ok, pero a todos estos que son de los míos los voy a cagar sacrificando para la causa final. Maquiavelismo, ¿ok? Maquiavelo, el fin justifica los medios. De hecho, tanto se vuelve así el Eternauta 2 que el humano, o sea, aparece un humano que es medio bueno, que los quiere ayudar, y antes hay un humano que después resulta ser un humano que es un ello disfrazado de mano. Y eso lo descubre Juan Salvo, que tiene como poderes extrasensoriales, y le dice, vos no sos humano. Y el humano le dice, vos no sos humano. Y esta idea de que Juan Salvo ya está dejando de ser humano va a estar cada vez más presente. En algún momento, para pelear contra las tropas invasoras de los manos y los zarpos, van a hacer una especie de fragua, ¿sí? Una construcción de armas, de cañones, y están hasta el N. Martita ahí forjando armas, ¿no? Obreras metalúrgicas, generando armas para el pueblo, que era uno de los ítems o de los eslogans de los montoneros, armas para el pueblo. Y ellos dos ahí como son la conducción. Y acá cada vez se vuelve más interesante la forma en que el héroe de Juan Salvo, el líder, se va a convertir en un full héroe o líder maquiavélico. Vemos que empieza a desconfiar el propio Oesterheld, que le dice, vos estás bien, tipo la radiación de las bombas y todo no te afectó a la mente. Y Juan Salvo le dice, vos pensás que soy un mutante, que ya cambié tanto, que ahora soy un mutante total, un tipo que se le arruinó la mente. Muy probablemente hayan sido los planteos que le hacía Elsa al propio Germán. ¿Qué te pasó? Mutaste, sos distinto a lo que eras. Estás convencido de una causa y de una lucha armada muy peligrosa para vos y para nuestras hijas. ¿Qué te pasó? Y eso es un poco lo que Oesterheld ahí le está diciendo a Juan Salvo. Y Juan Salvo está recontra milico acá ya, ¿no? Es un general montonero. Incluso fíjense cómo les habla a la gente de las cuevas, que no son tropas militares, pero en ese lo está tratando de transformar. Mavos, muévanse, ¿no? Le dice órdenes así, bien de cuestión de jerarquía militar. No es muy héroe colectivo el vamos, muévanse, ¿no? Acá está el mano bueno, el que se copa en explicarles más o menos qué es lo que está pasando, y les dice, miren, los sellos, o hay un solo ello en realidad que está en la nave, que le dice, necesitamos 500 personas para sacrificar, entregarlas al ello, que es lo que necesita para que su nave vuele. Porque tiene una nave que funciona con combustible biológico. El combustible es la vida. Tenemos que darle vida para que vuele la nave. Que es una linda metáfora de esto de que los sellos lo que quieren es chupar vida, ¿no? Comerse la vida de la gente de las cuevas. Y él les dice, pero sacrifiquemos a 500 y después estamos en paz, ¿no? Lo dice ahí. Es por la paz del pueblo, por la dicha de su pueblo, los 500 mártires que tenemos que entregar a los sellos. Y los otros le dicen, no, ¿quién te dice que después no van a seguir con los demás, ¿no? O sea que no tiene sentido. Pero aparece otra vez la idea del sacrificio. Le da miedo al mano, que como saben, si leyó el Eternauta 1, le activa la glándula del terror, se caga muriendo, y ahí tiene como una especie de metáfora extraña donde le canta al pajarito este que agarró, que es una especie de paloma de la paz, no sé bien qué es, pero es una paloma, y la deja ir. Esta paloma va a volver a aparecer, ¿sí? De hecho, se libera la paloma cuando se muere el mano, se le muere la mano al mano y se va la paloma. También metafórico. Segundo spoiler alert, acá, porque voy a contar el final del Eternauta 2. O sea que si vieron hasta ahora y no quieren saber cómo termina el Eternauta 2, dejen de ver ahora. Pero bueno, acá probablemente ya estén rejugados. Yo les avisé. Viene el final del Eternauta 2, que tenemos que conocerlo para entender cómo eso puede impactar el Eternauta de Stagnaro, el que ya hizo y el que está por venir. Básicamente van a sacrificar a todos, ¿sí? Juan Salvo, sobre todo,
Germán también, pero Germán duda todo el tiempo, que eso es lo lindo de ver, de cómo él podría haberse sentido, no lo lindo de ver, lo interesante de ver, cómo podría haberse sentido durante su militancia, ¿no? Todos muertos, con los ojos llenos de lágrimas. Imagínense a Solano, ¿no? Que tal le llegan esos guiones y dice, la puta que lo parió, sabiendo la situación de su amigo el guionista. Y sin embargo, ahí está, todos muertos, empieza el sacrificio generalizado de toda la gente querida por ellos dos, con tal de salvar al pueblo de las cuevas. Esta especie de entidad abstracta que es la causa justifica que matemos a los nuestros. Y todo el tiempo están pensando, bueno, en María, Nico, el otro, Martita, todo está permanentemente en el recuerdo de Germán. Casi como queriendo dejar constancia de que para él no fue gratis ese sacrificio, ¿no? Que de todo lo que le dolió hacerlo. Todo el tiempo está pensando en María, está María, 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 y su nombre latiéndome en la angustia, dice Germán. Todavía no fue sacrificada María, pero no va a faltar mucho tiempo. Ahí Juan Salvo todo el tiempo que está totalmente sin sentimientos, ya es una especie de mariscal super maquiavélico que con tal de llegar a la meta de ganar la guerra es capaz de todo. Y acá incluso empiezan a filosofar sobre qué es la vida, ¿no? Qué es la existencia, somos un chispazo en la eternidad, ¿no? Cosas como mucho más abstractas. Y acá dice, ¿no? Un chispazo de conciencia entre eternidades. Como entre la vida es un chispazo entre la eternidad del no nacer y la eternidad de la muerte que sigue después. Y le dice, eso no tiene lógica, ¿no? Y está como una especie de viaje existencialista. Uno, es el que para cuando estaba terminando este libro ya estaba rejugado, ¿no? Y sabiendo que sus hijas iban muriendo y que le contaban de la primera, la segunda, la tercera, de cada una que se iba enterando. Y él todo el tiempo le adjudica ese maquiavelismo a Juan Salvo. Dice, es un extraño, un ajeno, como un mano o un ello. Ahí empieza una identificación de que al final de tanto sacrificio que hacen de los propios se terminan pareciendo a los ellos, a los que querían combatir. Y el propio Germán dice, me invade una rara mezcla de piedad y rechazo por el Juan Salvo, ¿no? Y Juan Salvo está ahí, que sigue, que sigue, que sigue. Y ahí este Artemio le dice, nos mandás al matadero. Y dice, sí, le dice Biguá, los está mandando a morir, porque necesita un señuelo, una carnada. Tenían que morir para que nosotros sigamos tratando de salvar a las cuevas, ¿no? Siempre por las cuevas mata un montón de tropa propia. Algo que se sabe hicieron los montoneros un montón de veces, ¿no? La gran contraofensiva fue eso. Hubo un montón de momentos donde tuvieron que justificar la entrega de tropa propia para poner una carnada, un señuelo, ya distraer la atención del enemigo o algo. Y ahí Juan Salvo con cara de recio dice, lo siento, era necesario que desaparecieran, justo con ese verbo. Los dejé convertir en robots para ganar tiempo, tenía que entender el Chronomaster, todo para ganar tiempo y entender cómo funciona el Chronomaster, que es una nave que hay por ahí. El sacrificio no será en vano, ¿no? Y como que gracias a ese sacrificio y solo por ese sacrificio podemos ganar la guerra. Esa es un poco la idea detrás del maquiavelismo, ¿no? El fin justifica los medios. Y acá están todos los que todo el tiempo está pensando, lo hago por ellos, lo hago por ellos, lo hago por María, por Cascote, por Fideo, y todos esos de a poco se van a ir muriendo sacrificados por la causa. Entonces la razón por la que lo haces es también el sacrificio, y la razón deja de existir. Si no, llama el ello desde el fuerte, ibas a dejar que me clavara las púas. Ahí en un momento Juan Salvo se da cuenta que Juan Salvo está dispuesto a sacrificarlo a Germán, a sí mismo, ¿sí? Juan Salvo no tiene problema en sacrificar a Oesterheld por la causa. Y esto para mí, hay un desdoblamiento, si se quiere, de Juan Salvo, del propio Oesterheld en Juan Salvo y Germán. Que es, Juan Salvo es mi yo militar que entiende la verdad de la guerra, los sacrificios que hay que hacer para ganar, todo sacrificio es válido, mis hijas inclusive. Y el Germán, el que era el esposo de Elsa Oesterheld, el padre de las hijas, el que dice, todo este sacrificio no tiene sentido porque al final no hay nadie por quien luchar. Esa dualidad para mí está expresada en estos dos personajes. Y si no te emocionás con esto, hermano, estás muerto por dentro. ¿Qué querés que te diga? Y si pensás que esta historieta es mala y es una porquería panfletaria, también estás medio muerto por dentro o no la querés entender.
Para mí es súper emocionante. No será el Eternauta 1, ese nivel de iconicidad, de misticismo que tiene el Eternauta 1, pero es tremenda. Y acá empieza el delirio más grande del Eternauta 1, que es cuando entran a la nave de los sellos, porque hay un ello bueno que les dice, bueno, che, vengan para acá, yo los voy a ayudar, después lo agarraron al ello bueno, los otros ellos. Pero está la idea de que hay un ello bueno. O sea que entre los propios puede haber uno malo, como Juan Salvo a esta altura ya es un Maquiavelo, ¿no? Es bastante malo. Y entre los ellos mismos, que eran como la recontra maldad del odio cósmico, hay un ello bueno, que les está diciendo cómo salvarse de alguna forma. Entran a la nave esta, que es toda una gran psicodelia absoluta, descontrol. Aparece un ello, eso es un ello, esa especie de borrón raro ahí, es un ello, que le quieren disparar. Ahora de repente se moría porque le disparabas al pamarracho ese. Hay un humano ahí que lo está asistiendo. Y otra vez hay un sacrificio. Se cae igual, ello, Juan Salvo le pega un tiro, lo que sea, siguen los sacrificios. Y prepara todo Juan Salvo para que sea destruido con el fuego atómico. No me acuerdo cómo es que arma, creo que consigue unos metales pesados ahí, un poco de uranio, cosas de geólogo de Oestergel, le arman una bomba atómica en el momento y medio que van a hacer cagar a toda la nave con el fuego atómico. Fíjese la cara de loco que tiene ya ese Juan Salvo. Y acá el colorista medio que opinó, ¿no? Hizo una cosa rarísima el colorista, que no sé quién habrá sido, pero dijo, a este Juan Salvo que ya está fuera de toda realidad, súper chiflado, mega maquiavélico, alucinando, lo pinto de azul. Bueno, vuela toda la mierda, sacrifican a un montón de gente y ahí sacrifican a Biguá, el padre de María. No sé dónde sacan unas alas de murciélago. Es donde digo que se vuelve surrealista, medio un surrealismo que es trágico, ¿no? Como que ante la super tragedia y el drama familiar que estaba viviendo Oestergel, que lo plasmaba en su historieta, empieza la alucinación, ¿no? La locura. La locura. Pintan ala de murciélago y salen volando los dos con Juan Salvo. Ala de murciélago, loco. Sí, hay que sacrificar a toda la familia, no importa. Bla, vamos para allá, hay que ganar. Fíjense esta carita de Oestergel, ¿no? El alivio del aire puro, dice, pero esas caritas de desesperación, de locura, de esta ya no puedo salir. Con ametralladoras, muy convenientes, disparan con sus alas de murciélago, matan un montón, pero en la guerra esta mueren los que quedaban, ¿no? Aquellos que eran la razón por la que pelear. Cascote, Fideo, el Bagre y María y Nico. Ahí está María muerta. Fíjense la carita de Germán. Muy mal, ¿no? Ese es el encuentro que nunca pasó de Germán con las hijas muertas. En la figura de María. Otra vez, loco, si no te emociona un poco sabiendo todo esto y te parece mala la historieta, qué sé yo. Y le dice Germán, y Elena y Martita, tipo, ¿y tu familia? Y mire la carita de Juan Salvo, súper jodido, ni una lágrima le cae al tipo. Llegamos tarde, Germán. Fin. Todos murieron. Y dice, no murieron hermanos. María, Elena, Cascote, Martita, toda la familia. Porque la causa y qué sé yo. Y ahí ganan, finalmente, gracias a esos semejantes sacrificios. Flashea que la ve viva a María, pero en realidad es otra chica del mundo de la gente de las cuevas, que gracias al sacrificio que hicieron, se vuelven como una sociedad pastoril, que está todo bien, tienen sus cosechas, y Germán termina conduciendo un tractor en las cosechas de la gente de las cuevas, con una cara ahí medio rara. Y tiene esta frase que me llamó mucho la atención, ¿no? Que les resonará de otras épocas, que dice, un viejo pensador, el más destacado de un tiempo muy largo y muy amargo, dijo una vez, o sea, los tiempos eran los 70, ¿no? Era esos tiempos. El infierno son los demás. Ese pensador es Jean-Paul Sartre, y la frase es, el infierno son los otros. Y dice después, se equivocó, el paraíso son los demás. Como diciendo, bueno, yo ahora que estoy acá con toda la gente de las cuevas, por más que se ha sacrificado toda mi familia, la verdad que es el paraíso esto. Como una especie de justificación final, ¿no? Diciendo, bueno, lo hice por esto, lo hice como para llegar a esta sociedad igualitaria, donde somos todos felices, donde el paraíso son los demás. La patria es el otro, ¿sí? ¿Le suena? La patria es el otro.
Y de ahí un poco termina también derivando el nadie se salva solo. Esta idea de que el paraíso son los demás, que no está en el Eternauta 1 así de expresa tan patente, pero sí va a aparecer en el Eternauta de Stañaro, el diario colectivo, nadie se salva solo. Tanto desde el prólogo de Oestergel hasta esto del paraíso son los demás, están mucho más cerca del nadie se salva solo del Eternauta nuevo de Stañaro que del primer Eternauta. Ahora, como vimos en el video pasado, el Eternauta de Stañaro, digamos el inclusivo, el todos inclusivo que tiene, incluye hasta los militares, ¿sí? Como para desactivar esa idea de que es un mensaje peronista, o es de kirchnerismo, ¿sí? O es Cristina. No, somos todos, en serio, todos. Campo de Mayo, el edificio de los militares, todo lo que conté en el video pasado, que si no lo vieron, véanlo porque es el complemento de este. De hecho, hay 2 videos anteriores que tendrían que ver, este es el tercero. En el final aparece de vuelta Juan Salvo, lo viene a buscar y él, no sé, me acuerdo cómo, otro flasheo temporal, Germán termina en la actualidad en una plaza y lo viene a buscar Juan Salvo y le dice te necesito para otra aventura, ¿no? Y ahí termina dejando la posibilidad después de que alguien más haga numerosas nuevas aventuras de Juan Salvo dando vueltas por el universo. Que en rigor, en ese universo, el Eternauta 1 nunca pasó, porque nunca llegaron al año 63. Así que bueno, hay que hacer una especie de desprendimientos de tiempos paralelos muy complejos para entender todas las cosas que vivieron en diferentes recorridos temporales, que de alguna manera se suman, ¿ok? Oestergel después, en esta cuestión de cómo él encaraba a los líderes, ¿no? Esto si el líder maquiavélico vale la pena, si es el posta, ¿no? Si es el que hay que tener en cuenta, qué hacer en el momento donde estás entre la espada y la pared, en un dilema extremo de tener que sacrificar a tu familia por la causa, ¿no? Y yo decía siempre que por ahí no era el Eternauta 2 peronista en sí, era más bien montonero de izquierda, y lo más parecido a una afiliación con la figura en sí de Perón podría ser en La Guerra de los Antartes, una historieta que hizo después, donde aparece el negro Andrada, el Grone Andrada, ahí en el balcón de la Plaza de Mayo, en la Casa Rosada. Puede llegar a ser una especie de Perón ese, pero bueno, tengamos en cuenta, hay que ver bien las fechas, porque está la famosa pelea con los montoneros de Perón desde la plaza, también desde el balcón. Así que no sé si esto habrá sido antes o después, probablemente haya sido antes, no lo sé la verdad. Pero esto estaría bueno ver ediciones de estas historietas, tanto el Eternauta 2 como La Guerra de los Antartes, que te diga cuándo salió la página, en qué fecha salió cada página, con las noticias que había en el momento. Yo esa edición la compraría. Entonces llegamos, bueno, al Eternauta 2, mejor dicho, a la segunda temporada del Eternauta. Sabemos que hay cosas que van a pasar, tipo, bueno, ahora fusionaron la escena de la glorieta con el Mano, con la visita a la cancha de River. Lo más probable es que pase primero lo del Mano y después la cancha de River, al revés de como está en el libro. Sabemos que se viene Plaza Italia, hay ciertas escenas que especulamos con que van a estar, más las nuevas que incluyan, pero me quedé pensando, y acá viene el tercer spoiler, que puede ser spoiler más grave, que es el spoiler de la serie de Stañaro. Obviamente no está, ¿sí? O sea, esto es pura especulación. Pero bueno, yo soy guionista. Siempre especulo sobre los finales de las historias que veo, no lo puedo evitar, y muchas veces la pego, ¿sí? Entonces, si no querés spoilearte el final de la serie de Stañaro, aunque muy probablemente yo la pifie, porque nadie me asegura que tenga razón, pero no querés, por las dudas, spoilearte, en el caso de que esto sea evidentemente un spoiler, deja de ver ahora. Si seguís y yo tengo razón con mi especulación, te la spoileé sin querer de alguna forma, ¿sí? O la pegué. Pero bueno, si te interesa ver cuáles son los andariveles, por lo menos por los donde yo creo que va a invocar el Eternauta segunda parte, que probablemente sea la última de la serie, seguí mirando. Yo ya avisé. Así que, tu responsabilidad ahora. Volvemos a esta escena que yo les digo que es clave, donde para mí esto es un recuerdo, ¿sí? Es el Eternauta o el Larinauta viejo de 60 años recordando cuando era joven que se vio viejo en las Islas Malvinas. ¿Se entiende? Para mí estaba Juan Salvo joven, combatiente de Malvinas, 18 años, y de repente, en el medio de la nevada de Malvinas, por ahí herido, se ve a un tipo vestido con máscara de buzo, que es el mismo, pero mucho más viejo. Y se acuerda.
digamos, o de alguna manera retiene el tema. Ahora, ¿qué pasa? ¿Se acuerdan que en el Eternauta 1 Juan Salvo se va a fusionar con el otro Juan Salvo para poder vivir después del Eternauta 2 y hay como fusiones de Juan Salvos? Y se olvida, y tiene amnesia, y dice, pero yo a usted nunca lo vi. Le dice a Oesterheld, acaba de estar horas contándole su historia, y no se lo acuerda. Para mí lo que va a pasar acá es una fusión. La conciencia del Eternauta, el viejo, va a entrar en el joven, pero se va a olvidar de todo lo que vivió. Salvo cuando empiecen los flashes. Y por eso, en algún momento de la historia, Juan Salvo, de 60 años, dice, esto ya lo viví. ¿Se entiende? Va a haber una fusión de Eternautas como ya hubo en el Eternauta dibujado, el del 57. ¿Pasará o no pasará? ¿Tendré razón o no tendré razón? ¿Se las spoileé o no se las spoileé? Vamos a saber si se las spoileé en 2 años. Tengo mis razones, ¿no? En fin. Una pista más es Martín Oesterheld, el nieto de Oesterheld, uno de los 2 nietos, el que se crió con Elsa Oesterheld, el que se crió con Elsa Oesterheld en el rulero de Dorrego, de Palermo, ese edificio que está todo habitado por militares, y todo esto lo cuento en el video anterior, así que véanlo. O sea que es un tipo de mi edad, ¿no? De 50 y pico de años, pero que se crió conviviendo con militares y su abuela, con la historia que trae familiar, en ese edificio, donde después terminó incluido en el Eternauta. De hecho, hay un tren, como ya dije, de militares y civiles, de milicianos civiles, que atraviesan una muralla y se van al destino final, que es el rulero de Palermo, ese lugar donde convivieron muchos años Elsa Oesterheld, su nieto, con un montón de militares. Y dice una declaración ese 5N que me llamó mucho la atención. Interesante pieza del rompecabezas. Dice Martín Oesterheld, el Eternauta viaja por el tiempo y espacio para encontrarse con sus seres queridos, ¿no? Está buscando a Irene y Martita. Lo que no sabe es que la condición para encontrarse con ellos es el olvido. El olvido de toda su experiencia resistente que va a quedar depositada en el personaje de Germán. Es este olvido, ¿sí? El olvido de cuando de repente no se acuerda de Germán y el único que sabe todo lo que pasó es el escritor, es Germán. Y esa es la forma de encontrarse con sus seres queridos. Muy raro que lo diga, o no muy raro, interesante que lo diga Martín Oesterheld, que perdió un montón de seres queridos, ¿ok? Y está diciendo que en el olvido recién ahí está el encuentro de esos seres queridos. Estremecedor. Estoy sobreinterpretando, la flasheé toda yo, puede ser, me dedico un poco a eso, soy un guionista, trato de encontrar historias donde por ahí no las hay. Pero bueno, todo eso alimenta mi teoría de que estos 2 personajes se van a fusionar, va a quedar solo el joven, va a vivir todo de vuelta, y después por ahí hasta se abren nuevos caminos, nuevas vertientes temporales, ¿no? No sabemos. Todo esto, veremos qué magia hacen con los guiones en la segunda temporada, pero está esta duda de este encuentro, qué puede pasar, si hay fusión, si hay olvido, para encontrarse de vuelta con Elena y Martita, Elena y Clara en este caso. Y estas páginas seguramente nunca las vieron, más estoy seguro que nunca las vieron, porque yo soy una de las pocas personas que las vio. Es una versión del Eternauta que nadie vio. Yo sí, porque yo estuve involucrado en la realización de este Eternauta, que nunca va a existir. Por ahí en otro continuum, ¿sí? En otro universo paralelo, todo esto existe, salió la historieta, etc. Pero si quieren saber la historia de este Eternauta, que yo solo soy un partícipe secundario, si los autores reales de esto son mucho más grosos que yo, lo voy a contar en el próximo capítulo dedicado a las continuaciones del Eternauta que no hicieron ni Solano ni Oesterheld, por bueno, no los 2 juntos. Así que van a tener que esperar hasta el próximo video para saber cómo es la vida, la historia de este Eternauta dibujado hace pocos años y que nunca va a existir. ¿Y por qué nunca va a existir? Pronto lo van a saber. Incluso esa es otra historia que fue antes prevista por el Eternauta. Adiós.